¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar explicando los factores de color. En los factores de color pues nosotros ya sabemos que son el factor de color gris y el factor de color violeta, el cual pueden ir en ambas líneas de color, que son la línea verde y la línea azul. En este caso pues ya nosotros sabemos que un periquito cuando tiene factor de color violeta pues va a ir en la línea azul o en la línea verde con sus respectivos factores de oscuridad, que esto pues igual lo vamos a revisar un poquito más adelante en el video. Pues bien, el factor de color gris pues es un color que da al cuerpo y ondulaciones del periquito un tono más mate, un mate apagado. Vuelve las gulares un color gris plomizo y oscurece las ondulaciones, viéndose las plumas de la cola de color negro, sin ese azul marino brillante propio de las ondulaciones que tiene un periquito normal. En un periquito de línea azul siempre vamos a observar mejor el tono de un ejemplar que contenga factor de color gris que en uno de línea verde. En este caso, si mezclamos el verde, que es el azul, con el amarillo, con el gris, se queda un tono verdoso, amarillento. Más o menos lo vamos a identificar con un color mostaza, por así decirlo. Los factores de color los vamos a tener que visualizar como si fueran los tintes para cabello en las mujeres. Esto por solo dar un ejemplo, ya que es la forma con la cual vamos a añadir un color a una base que ya tenemos fija, como lo son los factores de oscuridad, que ya los explicamos en pasados videos. Igual necesito que se queden hasta el final del video, porque vamos a estar visualizando también la nomenclatura para empezar ya con la siguiente semana a explicarles un poco sobre las tablas de cruces. Igual ahorita vamos a explicar lo que es el factor violeta. Este factor violeta da un brillo azulado intenso, se tiñen incluso las ondulaciones ligeramente, oscurece el color de las gulares dando un violeta más profundo. Igual que en el anterior, se aprecia mejor un periquito violeta en línea azul que en la línea verde. Bien amigos, ambos factores de color se comportan de forma dominante, y esto quiere decir que los vamos a encontrar en simple factor y en doble factor. Ahora imaginemos la cantidad de combinaciones posibles que se pueden realizar si por ejemplo tenemos un periquito factor violeta simple factor, que es azul cielo, y al igual también puede ser factor violeta cobalto, y también puede ser factor violeta malva, al igual que en factor gris. Factor gris también puede ser cielo, puede ser cobalto o puede ser malva con el factor gris, ya sea simple factor o doble factor. Lamentablemente pues no tengo muchas imágenes para mostrar estas diferencias, pero igual podemos hacer un video explicando estas diferencias que existen entre estos ejemplares. Bien, al igual que en la línea azul, en la línea verde vamos a encontrar lo que es el factor gris y el factor violeta, y también los vamos a poder incluir en los factores de oscuridad, como lo son el verde césped, el laurel y el oliva. Vamos a poder tener un periquito factor gris verde césped, un periquito laurel con factor gris y un periquito oliva también con factor gris, al igual que el violeta. El violeta también vamos a tener un verde césped con factor violeta, un verde laurel con factor violeta y un oliva con factor violeta. Y esto a su vez también va a estar en simple factor y en doble factor. Las diferencias pues como se las comentamos, podremos sacar un video. Igual déjenme en los comentarios si quieren que pues saque un video con esto, y pues me daré la tarea de buscar las imágenes que son representativas y muy importantes para el video. Bien amigos, ahora vamos a seguir con la nomenclatura que vamos a estar usando para las tablas de cruce. En este caso, para los violetas vamos a poder tener lo que es la letra V para identificar el gen que lleva en este caso el ejemplar, y la letra F como si fuera sin factor de color. O sea, un periquito F que sea FF va a ser un periquito clásico sin ningún factor de color. Por ejemplo, aquí tenemos que para simple factor vamos a tener las letras V mayúscula y una F minúscula, y para el doble factor vamos a tener la V mayúscula con la V mayúscula. Estas letras nos van a ayudar en nuestra pequeña tabla para poder identificar si nuestro periquito va a ser simple factor o doble factor, y ya con el tiempo pues nosotros vamos a poder ir identificando. Como les comentaba, también existe una nomenclatura oficial que es un poco más confusa
pero con estas letras creemos que se nos va a facilitar más al momento de comprender el tema. Ok, entonces hay que recordar, un simple factor en periquito violeta lo vamos a identificar con la letra V mayúscula y una F, que va a significar que en ese gen o en ese espacio no hay hay una ausencia de este factor violeta. Y sin factor de color lo vamos a identificar con las letras F minúscula y F minúscula, que es como si fuera un periquito clásico azul cielo, pero sin factor de color violeta. Ok, estas letras ya cuando las pongamos en práctica se les van a hacer más fácil a comprender lo que son los temas. Nada más ahorita sí necesitamos que quede bien claro que pues nomenclatura vamos a usar para nuestras pequeñas tablas, para que ustedes ya al momento de que vean el video pues ya comprendan de dónde salió o de dónde surgieron todas estas letras. Bien, para los periquitos en factor de color gris vamos a utilizar en simple factor la letra G mayúscula para identificar el gen donde va a meterse el factor de color gris, y la F minúscula para identificar que en ese espacio pues no hay este factor de color. Y para el doble factor lo vamos a identificar con la letra G mayúscula y otra G mayúscula, porque pues va a tener en ambos espacios el gen de factor de color gris. Y igualmente para un periquito de factor de color gris pero que no lo tenga, lo vamos a identificar con las letras F, F minúscula, igual que con los periquitos de factor de color violeta, como lo vimos en las pasadas imágenes. Bien amigos, con esto nosotros ya sabemos que un periquito va a tener su línea de color más su factor de oscuridad más su factor de color más las mutaciones que probablemente tenga, y en este caso pues también lo que puede aportar. Entonces son muchísimas cosas las que puede tener un ejemplar, pero vamos a irle sumando poco a poco. Por ejemplo, el ejemplar en sí puede no tener los factores de color, pero sí tiene que tener por ley un factor de oscuridad. Entonces se pueden ir quitando unas cosas, pero se pueden ir sumando otras. Con esto nosotros ya vamos a poder ir llevando un mejor control de nuestras crías que nacen en nuestro aviario. Ya le vamos a poder ir dando su nombre oficial, siempre y cuando nosotros conozcamos bien las mutaciones y los factores de oscuridad los tengamos bien identificados. Y ahí ya vamos a ir pudiendo nosotros ir sumando cada cosa, y también vamos a poder realizar nuestras tablas de cría de una forma más fácil. Bien amigos, me despido. Ya saben, si tienen dudas déjenme sus comentarios. Adiós.